Muy bien, buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Espero estén bien, estén listos para este hermoso viaje. Vamos a orar antes de comenzar y vamos a estudiar en la mañana de hoy lo que es la doctrina de la libertad cristiana y libertad de conciencia. Libertad cristiana y libertad de conciencia. Vamos a orar. Bendito nuestro Señor, Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de estar un día más en tu casa. En medio de la congregación, de la reunión de los santos, tú nos has bendecido con tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia derramada en Cristo Jesús. Y ahora que vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico, esta hermosa doctrina de la libertad cristiana, te queremos pedir que nos bendigas, nos ilumines, nos llenes de tu presencia, nos llenes de sabiduría, y que nos ilumines, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos aprender, entender y adorarte, que es lo más importante. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Hay una canción muy bonita, muy profunda, rica teológicamente, que la canta un cantante, dice ser cristiano, se llama Marcos Witt, y él dice: tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Y toda la canción dice así. Muy profundo lo que dice, ¿no? ¿De dónde se basa él? Por ejemplo, bueno, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay libertad. Con ese ritmo caribeño que le encanta tanto al pastor Luis, con ese merengue dominicano, ¿verdad? Entonces la canción Tengo libertad, libertad, y usted puede ver conciertos de este hombre cantando esa canción y tienen libertad. Libertad para bailar, eso sí, bastante libertad para bailar. El punto es, ¿a qué libertad se refieren las Escrituras? ¿Qué es la libertad según la Biblia? No según nuestros parámetros o según lo que nosotros o nuestra cultura dicta de lo que es libertad. Porque muchos dicen: yo quiero ser libre, no quiero tener ataduras, no quiero tener ley, yo quiero ser mi propia ley. Eso no es libertad. ¿Qué es la verdadera libertad y qué es la libertad que ofrece el Evangelio? ¿Cuál es la libertad que ofrece el Señor Jesucristo? Ese es el tema en esta mañana. Libertad cristiana. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Pero libertad de qué? Podemos preguntarnos. ¿Cuáles serían las 3 preguntas de esta mañana a contestar? Número 1. ¿De qué cosas son libres los cristianos? ¿De qué son libres los cristianos? Número 1. En segundo lugar, ¿para qué son libres los cristianos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de que el Señor nos ha liberado? ¿De qué y para qué? Y en último lugar, contestaremos cómo deben vivir la libertad, o cómo vivir los cristianos su libertad. Si somos libres, ¿cómo debemos vivirlo de manera responsable, por así decirlo? Muy bien, entonces vamos a comenzar tratando de responder a la pregunta: ¿de qué cosas son libres los cristianos? La palabra de Dios nos habla de que tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema que tienen todos los seres humanos? Lo dijimos la semana pasada hablando del Evangelio. Si el Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, entonces, ¿de qué cosa nos libera el Señor? ¿De qué será? Precisamente, número 1, de que somos culpables del pecado. Eso es la libertad cristiana. Cristo nos ha hecho libres de ser culpables ante la ley de Dios, ser reos de la ley divina, del juicio de Dios. Número 1, somos libres de ser culpados del pecado. Número 2, somos libres del poder del pecado, y lo vamos a definir, qué significa el poder del pecado. Y en tercer lugar, somos libres de la paga del pecado. Vamos a discernir estas 3 cosas
Porque si usted puede entender estas tres cosas, lo demás ya será añadidura, ¿sí? Esto es lo mito, hermanos, lo mito puro. No, el Señor nos ha liberado de la culpa del pecado, del poder del pecado y la paga del pecado. Apréndase esas tres cosas. Número uno, las Escrituras enseñan que somos libres de la culpa del pecado. ¿Qué es ser libre de la culpa del pecado? No ser hallados culpables ante la ley de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué nos libera el Señor Jesucristo? De la ira de Dios. El que cree en el Hijo no está bajo la ira de Dios. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El Señor entonces nos ha dado libertad de la culpabilidad del pecado. Ya la ira de Dios no está sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Número 2, somos liberados del poder del pecado. ¿Qué es el poder del pecado? La esclavitud del pecado. ¿Qué es esclavitud del pecado? Esclavitud del pecado es practicar el pecado de manera inevitable. Es decir, no puedo dejar de pecar. Es inevitable para mí. Tengo la tentación tan fuerte que siempre tengo que terminar cediendo ante el pecado. Entonces, el Señor nos libera de ese poder que nos atrapa el pecado. Juan 8:34 y 36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el versículo 36 de Juan 8 dice: así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Fíjense el contexto en que el Señor Jesucristo habló de la libertad, en cuanto a la libertad del poder del pecado. Romanos 6, vayan conmigo a Romanos 6, capítulo 6, versículos 12 al 14, dice así: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. A Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Versículo 14, ¿verdad? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque estás bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de ti. Es que no me controlo cuando me airo, ¿verdad? Cuando agarro una rabia, no me puedo controlar. No, tú tienes que luchar con ese pecado. La depresión es un pecado. Hay que luchar contra ese pecado, ¿sí? La mentira, hay que luchar con la mentira. Pero eso es lo que va más adelante, eso es lo que la Biblia enseña, que el Señor nos va santificando. Pero eso se debe a que hemos sido libres de la culpa del pecado y el Señor nos libera de manera progresiva de la esclavitud del pecado. Bueno, no nos libera de manera progresiva, realmente nos libera del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Lo único que nosotros tenemos que es aprender a vivir según esa libertad. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes que nos atrapan en cuanto al pecado? Hay tres fuentes que nos atrapan, que son influencias fuertes en cuanto a que podamos llegar a pecar. Número 1, ¿cuál será? ¿Alguno sabe? No es su esposo ni su esposa. ¿Ok? Mis hijos son una fuente para yo pecar, ¿verdad? El maestro, no. ¿Qué es una fuente para yo pecar? Que yo debo estar pendiente. Número 1, el mundo. El sistema del mundo, la manera de pensar. Cuando hablo del mundo no son las personas, sino la manera de pensar. Las filosofías, los valores, los intereses del mundo, lo que el mundo aprecia. Eso es el mundo, el diablo y nosotros mismos.
Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, carne o concupiscencia le llaman las Escrituras. Bueno, vamos a ver rápidamente 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 al 5, de qué dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es eso? Siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo dice que hay que ponerse los pelos así, entonces yo sigo la corriente del mundo, ¿sí? El mundo dice A o B, yo también digo A y B. Por eso es que en Romanos capítulo 12, Pablo dice: no os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este siglo. No piensen como los de este siglo, es lo que está diciendo. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, seguimos en Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, y también a nombra, ¿quién es el que dirige la forma de vida y de pensar de este mundo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí nos está hablando de los tres fuentes de pecado: el mundo, el diablo y nuestra propia carne. Pero vamos a ir en la parte cómo la Biblia enseña que el diablo tiene cautiva a las personas. Hechos 26, 18 dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense que en ese versículo dice que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. Se corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen ¿de qué? Del lazo del diablo. Todo el mundo está bajo la influencia del diablo, bajo el lazo del diablo. Por eso pecamos. Ahora, la responsabilidad de nuestros pecados no es solamente del mundo que me influencia, del diablo que me influencia, sino que también de mi propia carne. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así dice las Escrituras cuál es nuestra verdadera condición. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Segunda de Pedro 2, 9 al 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. ¿Cómo viven los injustos? ¿Cómo viven los injustos? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, siguiendo sus deseos, la carne, ¿verdad? No los que comen parrilla, los que siguen la carne, sus deseos, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ese es el punto. ¿Cómo sabes tú que estás en la carne? Cuando desprecias el señorío de Jesús sobre tu vida, cuando no quieres nada con Jesús. Eso, tú estás en la carne. Tú estás
en tus concupiscencias, en tus deleites, tú no quieres nada con el Señor, tú no eres siervo de Cristo, tú no eres nada de Cristo, no tienes relación con Cristo, estás a tu merced. Entonces, la palabra de Dios dice que estas personas, Dios los libera. Dios libera, todos éramos así, y Dios nos ha liberado de estas fuentes de poder que nos atrapan. Y estas son las maneras en cómo nosotros debemos luchar y mortificar nuestro pecado. El mundo, debemos cuidarnos de las filosofías del mundo, de adaptarnos a la manera de ser de este mundo, ¿verdad? Los vicios de este mundo. El diablo es un enemigo real, pero sobre todo, ¿verdad? El diablo no se presenta para asustarte y alarte los pies en la noche, no. El diablo es, ¿qué? ¿El padre de qué? Mentira, ¿sí? La teología liberal es un producto del diablo, ¿sí? El comunismo, el socialismo es un producto del diablo. Entonces, no adaptes tu manera de pensar según eso. ¿Por qué? Porque está influenciado por el diablo. Y en tercer lugar, nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos dejamos influenciar por nuestra propia carne. Muy bien. Bueno, vamos a pasar okay. La paga del pecado. La paga del pecado. Hemos dicho, número 1, ¿de qué somos libres? De la culpa, de ser culpables. Número 2, somos libres del poder del pecado, ¿sí? Del mundo, Satanás y la carne. Y en tercer lugar, somos libres de la paga o el castigo del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice las Escrituras en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pregunto, ¿los cristianos aún mueren? Entonces, ¿cómo es eso que somos librados del castigo, la paga del pecado, si todavía también morimos? Si la muerte es parte del castigo de Dios. Bueno, el punto no es que somos librados de la muerte, sino de la aflicción o el aguijón de la muerte. El mal de las aflicciones. No somos librados de las aflicciones, sino del mal. Cuando Dios aflige a un injusto, es para destruirlo. Cuando Dios aflige a un justo, a un hijo de Dios, es para santificarlo, para que participe de su santidad. Amén. Es con un propósito bueno, no es para el mal. Todo por eso dice en Romanos 8, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas. No hay categoría en Dios de bueno y malo, todas las cosas ayudan a bien. Un gran consuelo. Entonces, somos librados del mal de las aflicciones, es decir, el propósito de las aflicciones. Romanos 8:28, ya lo acabo de decir, y 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 al 57, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermanos, la muerte no tiene la última palabra sobre los hijos de Dios. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria, ¿verdad?, en los sepulcros, en la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte para los hijos de Dios, hermanos, es simplemente una sala de espera. Estar en una sala de espera. ¿Esperando qué? Que el Señor Jesucristo se levante de su trono y regrese por segunda vez. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Por tanto, Hebreos 2:14 y 15. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el temor de la muerte ya no se enseñorea de los hijos de Dios. No se enseñorean de los hijos de Dios. Número 2. ¿De qué somos librados? Si están acá, ¿verdad? Está muy sabroso el aire, ¿verdad? Las butacas están ricas, pero vamos a prestar atención.
Número 1, ¿de qué somos librados? Para bailar merengue, ¿verdad? No, ¿verdad? Merengue santificado. No, ¿qué? ¿Para qué? Pero número 1, ¿de qué? Culpa del pecado. Número 2, poder del pecado. Número 3, castigo, paga del pecado, el aguijón del pecado. Muy bien. Van bien, vamos bien. Número 2, ¿para qué? Si somos libres, ¿para qué somos libres? ¿Para qué somos libres? ¿Qué ganamos con esa libertad? Número 1, hermanos, hay 3 cosas. Acceso a Dios, obediencia a Dios y someterse a Dios antes que a los hombres. 3 cosas. Somos libres para tener acceso a Dios tranquilamente. Somos libres para obedecer a Dios y somos libres para obedecer a Dios antes que los hombres. Es decir, para resistirnos a cualquier mandato de hombres, y ya lo vamos a definir cómo es eso. Muy bien, 3 cosas. Número 1, acceso a Dios. Efesios 2, 18 y el 3, 12 dicen así: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso al Padre, cosa que en el antiguo pacto no se tenía. Era un representante por el pueblo, ¿recuerdan? Los sacerdotes entraban ante la presencia de Dios en el lugar santísimo en nombre del pueblo. Ahora en Cristo tú entras directamente ante la presencia de Dios porque eres libre para eso. Libertado de tus pecados, de tu culpabilidad. Dios no te culpa de pecado, no te castiga por el pecado, entonces tienes acceso al Padre. Capítulo 3, versículo 12 de Efesios: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pastor, ore por mí. ¿Y usted está orando? No, ore por mí porque yo sé que Dios lo escucha a usted. No, el pastor no está más cerca de Dios que cualquier hombre que teme a Dios. Entonces, tenemos todos los creyentes tienen acceso libre ante el Padre. Tu oración es escuchada, hermano. No, es que yo he hecho muchas cosas malas, pero ¿quién pagó por todas esas cosas malas? El Señor Jesús, ¿verdad? Ve y no peques más, pero tienes acceso al Padre. No pierdas ese privilegio, no pierdas esa oportunidad. Hebreos capítulo 4, vayan conmigo allí, Hebreos 4, 14, Hebreos 4, 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esas son las bendiciones que tenemos por estar libres en Cristo. Número 2, tenemos la bendición de obedecer de corazón a Dios. De corazón a Dios. Fíjense, Lucas capítulo 1, este es el papá de Juan el Bautista. Juan el Bautista está dando una oración luego que Juan el Bautista nace. Recuerda que él recibe una visión, ¿verdad? Era un sacerdote, estaba en el templo, recibe una visión, no le cree al ángel y el ángel le dice que iba a estar mudo hasta que naciera su hijo, Juan. Cuando nace su hijo Juan, él lo primero que hace es alabar al Señor y da una profecía hermosa. Y no una profecía hacia Juan, sino una profecía del tiempo que se va a cumplir en ese momento. Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75 dice, estas son palabras de Zacarías: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Cuál era el juramento? Librados de nuestros enemigos, sin temor,
le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Qué hermosa promesa. No, íbamos a poder acercarnos y servir a Dios sin temor a ser pulverizados por la santidad de Dios. Romanos capítulo 6, una vez más, Romanos hay que leerlo. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Sigamos, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Fuisteis liberado para servir, liberado para obedecer, liberado para esclavizarte, liberado de un amo que no paga bien a un amo que da todo bueno. Romanos 7, versículos 4 al 7 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿A quién? ¿De quién? Del que resucitó, para que tú seas de Él, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley ahí se está hablando de la ley ceremonial, libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es decir, no estamos ya confinados a los rigores de la ley. La ley dice: no codiciarás. ¿Ha codiciado usted alguna vez? Muchos dicen, la ley nos mata porque es tan santa, justa y buena y pura que no podemos llegar. Hemos sido liberados de eso para poder obedecer a Dios de corazón. 8:15, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el último versículo en esta parte: en el amor, 1 de Juan 4, 18 al 19, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos ha dado de su amor. Hemos sido liberados de nuestra culpa, de nuestros males, ¿verdad? Del poder del pecado, del castigo del pecado, para poder acceder a Dios, para poder obedecer de corazón a Dios sin temor, porque tenemos todo el amor de Dios en nosotros. Una nota: ¿cómo esto era una realidad o no en el Antiguo Testamento? ¿Era una realidad o no en el Antiguo Testamento? Es decir, ¿en el Antiguo Testamento disfrutaban de esa libertad o no la disfrutaban? ¿Qué dicen las Escrituras? Es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender o podemos llegar a pensar como aquellos hermanos dispensacionales que dicen: no, antes la gente se salvaba haciendo obras y hoy la gente se salva teniendo fe en Cristo. ¿Es así realmente? Bueno, el punto es que esta es una bendición que también se experimentaba en el Antiguo Testamento. ¿Habían fieles en el Antiguo Testamento? Sí, también tuvieron que experimentar esta libertad, hermanos. También la tuvieron que experimentar.
¿En serio? Sí. Salmos 19. Vayan conmigo, Salmo 19. Versículos 7 al 11 dice: la ley de Jehová es... Este es el salmista en el antiguo pacto, deleitándose y recreándose en la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Esto es alguien que desea la ley de Dios, que anhela obedecer a Dios. En el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Salmo 119, 45. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Antiguo pacto, hermanos. 97. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En el Nuevo Testamento se dice que los del Antiguo Testamento amaban a Dios y vivían por fe. Hebreos 11. Hebreos 11, 27. Hebreos 11, 27. Por la fe, este es Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés con esa fe inquebrantable ante el Señor. Hebreos 11, 32. Ahí dice 33, pero vamos a ir desde el 32. Este es el mismo escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Los pone todos en la misma categoría. Así como de Samuel y de los profetas, que por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y cuando habla de fe, no es simplemente de que ellos creían que las cosas iban a mejorar. No, es que Dios les dijo, haz esto, y ellos lo hacían. Eso es la fe, la obediencia a Dios. Yo soy una persona de mucha fe. ¿Obedeces tú a Dios? Bueno, a veces. Una persona que está llena de fe es obediente al Señor. Por eso decimos que la libertad que tienen los que están en Cristo es una libertad para obedecer a Dios sin reservas. Para obedecer a Dios sin reservas. Ahora, el punto es, o la diferencia es el grado en que se experimentaba en el antiguo pacto esa libertad. Esa es la diferencia. Ellos experimentaban una libertad, pero no tan plena como la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque el tiempo de Cristo aún no se había cumplido, pero ellos estaban reservados para ser bendecidos en Cristo, ¿sí? En Dios no hay tiempo. Pero ellos estaban recibiendo de manera retrospectiva todas las bendiciones del nuevo pacto. El hecho de que no se mencione, hermanos, mucho del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no significa que el Espíritu Santo no estaba haciendo su obra. Eso no significa. Una persona, para que crea en Dios, es necesaria una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. O después de Cristo, ahora nuestra muerte espiritual es peor que la muerte espiritual de antes. ¿Cómo creían antes entonces? ¿Cómo tenían fe? ¿Cómo podían obedecer? Por medio del Espíritu Santo. Ellos tenían eso. Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando de la ley de Dios. Es santo, justo y bueno. El problema somos nosotros, no la ley de Dios. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que podamos, por medio de la ley externa, nosotros podamos obedecer perfectamente o completamente de todo corazón a Dios. Eso era imposible que la ley por sí misma lo produjera en nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay algo interesante acá, hermanos. El punto es que muchas veces pensamos que la Biblia hace una contraparte entre el antiguo pacto y el nuevo pacto como algo malo y como algo bueno. Eso es un error. El antiguo pacto no era malo y el nuevo pacto es bueno. No, el contraste que siempre se hace en las Escrituras es entre algo bueno y mejor. No era malo. ¿Cómo vivían piadosamente los del Antiguo Testamento? ¿Por algo malo? No. Santo, justo y bueno. Entonces el contraste no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Por eso es que volver al judaísmo es volver a algo inferior. Inferior. Es esclavizarse a algo que ya no tiene sentido. Vamos a empezar a hablar en hebreo. Vamos a empezar a decir Yeshua, para que me siento con más poder. Ya no tiene sentido, ¿verdad? A menos que guarden todos esos ritos. Y yo creo que cuando ellos hacen todas esas cosas, ellos están diciendo, bueno, la muerte de Cristo fue insuficiente, hay que agregarle. Eso es una herejía. Mosca con esta gente, los judaizantes del siglo XXI. La Biblia no contrasta el antiguo pacto como malo y bueno, sino como bueno y mejor. Vamos una vez más a Hebreos para terminar esta parte. Hebreos 7. Siempre en Hebreos, recuerden que Hebreos es una interpretación del Antiguo Testamento. Bueno, todo el Nuevo Testamento, pero en este caso Hebreos está dirigido a los, adivinen a quién, a los hebreos. A los judíos que estaban claudicando de la fe, se estaban volviendo a sus raíces judías, ¿verdad? Y el escritor les habla precisamente para que ellos entiendan que ellos están en un mejor pacto que el antiguo pacto. Un mejor pacto. Y siempre es mejor el nuevo pacto. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por el cual nos acercamos a Dios. Es mejor. Eso es para animar a estos judíos que estaban apostatando de la fe. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor, no buen, el pacto perfecto, un pacto diferente, un pacto, la palabra no es un pacto bueno, la palabra es un pacto mejor. Significa que el otro era bien para su contexto, para su época, pero este es mejor. Se los pongo así rápidamente. Cuando usted tiene un hijo pequeño, usted le pone muchas reglas. ¿Por qué? Porque está inmaduro. Porque no sabe muchas cosas. Entonces tiene que restringirle muchas cosas. No vayas para la calle, ve por la acera. Tienes que instruirle mucho para que sepa cómo conducirse. Así fue la instrucción en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en una etapa donde hay madurez en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces, usted trataría a su hijo o a su hija de 30 años, de 40 años, de la manera en como lo trataba de 5 años. Es imposible. La misma naturaleza nos lo dice, hermano. Entonces, bueno, hay unos que los tratan mi chiquitico, mi chiquitico. Bien. Seguimos. No entremos en esos detalles. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:23.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es el sacrificio del Señor Jesús. Y Hebreos 11:40, si dijimos que en Hebreos 11 se está hablando del Antiguo Testamento, personas que tenían fe, pero fíjense cómo termina ese capítulo, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El Señor les puso un pacto de menor calidad, por así decirlo, de menor presupuesto. Porque si le hubieses dado el mismo pacto, hubiesen sido los super saiyajines, hermano. Si todo lo que hicieron, cómo se comportaron, cómo obedecieron a Dios, cómo fueron leales y fieles al Señor, estando en un pacto menor, imagínense como si hubiesen estado ya en el nuevo pacto. Bueno, de hecho lo estaban, pero no lo disfrutaban a plenitud. Entonces, no es entre lo bueno y malo, sino entre bueno y mejor. Muy bien. Vamos rápidamente porque nos queda una. Vamos a la confesión. Capítulo 21 de la Confesión de Londres de 1689. Capítulo 21. Confesión de Londres de 1689. Asimismo, como se los estoy explicando, un poquito mejor lo dijeron los bautistas del siglo XVII. Dice, la libertad que Cristo, capítulo 21, párrafo 1, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa de la ira condenatoria de Dios, del rigor de la maldición de la ley y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Hasta ahí, ¿de qué nos ha librado? Y ahora, ¿para qué? También consiste en su libre acceso a Dios, en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por amor. Podemos servirlo por amor y una mente dispuesta. Todo lo cual era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el nuevo pacto, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Ellos participaban de obras del Espíritu Santo, pero no tan pleno como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Muy bien. Hemos dicho que el Señor nos ha dado libre acceso para obedecer a Dios, libre acceso, y nos da un corazón para obedecer a Dios, pero también para obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que nosotros llamamos libertad de conciencia. A eso es donde apuntamos cuando hablamos de libertad de conciencia. Es decir, podemos obedecer a Dios antes que los hombres. Podemos decirle a una autoridad civil, eclesiástica, familiar, de cualquier índole, que está en contra de las Escrituras, le puedo decir, no me voy a someter a eso. Amén. No me voy a someter. Amén. Persona que se somete a alguien que dice algo contrario a las Escrituras está violando su libertad cristiana, porque se está sometiendo a hombres antes que a Dios. Eso no es libertad cristiana. ¿Lo hago por libertad cristiana? No. ¿Por libertad de conciencia? No. Usted se está sujetando y usted está violando su libertad de conciencia. La libertad de conciencia es un corolario. Un corolario es algo que se desprende. ¿De qué se desprende la libertad de conciencia? De la libertad cristiana. ¿De qué hemos sido libres? De la culpa, de la condena, del poder y de las cosas que nos hacen pecar. ¿Qué es? El mundo, Satanás y nuestra propia carne.
Sam Waldron dice lo siguiente: la libertad personal y la libertad de conciencia deben construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. No existe libertad de conciencia aparte de la liberación del Evangelio. Seguimos entonces. Somos libres para obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de nuestra conciencia, no los hombres. Es Dios. Si somos libres para obedecer a Dios, Dios es el que nos debe decir, ¿cierto? ¿Cómo nos dice Dios? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos instruye Dios? Por medio de las Escrituras. La libertad de conciencia es, entonces, definición de libertad de conciencia para que lo aprendamos de memoria: no obedecer o someterse a los mandatos de cualquier autoridad humana que sean contrarios o no sean conformes a la palabra de Dios. Amén. Esa es la definición de libertad de conciencia. No someterse, no obedecer a mandatos de cualquier autoridad humana que sean, esa es la condición, que sean contrarios o no sean conformes a la palabra de Dios. Ahí usted está en libertad de conciencia. Por ejemplo, no vuelva a escuchar vallenato. ¿Por qué? A mí me gusta el vallenato. ¿Por qué no? A mí no me gusta. Pero en la Biblia dice que no podemos escuchar vallenato. No, pero es una preferencia, ¿ves? Entonces yo impongo preferencias a personas sin justificarlo en las Escrituras. Yo puedo decir, no, entonces no. Estás violando tu libertad de conciencia porque tu conciencia está sujeta a la autoridad de Dios, no a la suya. La suya es condicional, la de Dios es incondicional. Dios no me da ese peso sobre mí. Usted tiene que estar todos los miércoles conectado en Zoom, si no, la ira de Dios. ¿No? Ni conectado en Zoom, ni desconectado. ¿Por qué? Porque Dios no le pone esa carga a usted. Con eso no quiero decir que, no, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, dele que son pasteles. No. Estamos diciendo que no podemos imponer cargas que la Biblia no impone. ¿Ok? Y si usted se somete a eso, usted está violando su conciencia también, porque es Dios quien le debe dictar y no una autoridad que diga algo en contra de Dios. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está hablando de leyes que le pusieron más y más, entonces eso que le agregaron lo colocaron como si fuera palabra de Dios. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No es justo. No es justo que usted obedezca a un hombre antes que a Dios. No es justo. Usted está cometiendo una injusticia si usted se somete a alguien que le está mandando a hacer algo que no es correcto. Un esposo incrédulo que le diga a su esposa: no te vas a congregar. ¿Qué debe hacer la esposa? Es libre para desobedecerlo. Porque Dios dice que hay que congregarse. Es lo que Dios dice, hermano. No debe ir al cine. En esta iglesia nadie va al cine. ¿Eso es qué? Mandamiento de hombre. No me siga. Vaya, tranquilo. Pero cuídese. Muy bien. Entonces, Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es libertad cristiana, y ahora dice libertad de conciencia, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Capítulo 2 de la confesión. Párrafo 2, capítulo 21 de la confesión. Párrafo 2, capítulo 21.
capítulo 21, párrafo 2, para que entiendan. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Muy bien. Entonces, si una autoridad civil nos manda algo que está en contra de las Escrituras, hay que desobedecerlo. Eso es libertad de conciencia. Para terminar, ¿cómo deben vivir los cristianos su libertad? Bueno, los cristianos, vamos a ponerlo en manera negativa, los cristianos no deben alegar libertad de conciencia para practicar un pecado. No, yo soy libre, puedo fornicar, porque yo soy libre. No, pero yo tengo libertad de conciencia, puedo ver pornografía. No puedes, no eres libre para eso, porque se supone que has sido libre de la esclavitud del pecado, se supone. Libre practicar un pecado. Cuando hablamos de libertad de conciencia es aquellas cosas que la Biblia no dice exactamente que son pecados. Entonces lo tenemos, muchos lo tienen como áreas grises. Bueno, puede ser que lo practique o no. Pero en este caso, para practicar el pecado, yo no puedo decir yo soy libre para practicar el pecado. De hecho, Dios te liberó de eso. Número 2, no puedes alegar libertad de conciencia para no someterte a un mandato humano que sí esté de acuerdo a la palabra de Dios. Si sí está de acuerdo a la palabra de Dios, si es justificado delante de la palabra de Dios, usted tiene que someterse a esa persona, a esa autoridad. Si dice lo que dice la palabra de Dios, porque es Dios el dueño de la conciencia. ¿Sí? Estamos dando una parte y la otra parte, ¿verdad? La otra cara de la moneda. Y esto es muy importante, con esto vamos a ir terminando. ¿Cómo deben vivir los cristianos su libertad? No deben alegar libertad de conciencia para practicar algo que la Biblia no condena, pero que sí ofende al hermano o que dé mal testimonio en la sociedad. Y con esto vamos a Romanos 14. Vamos rápidamente a Romanos 14. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero vamos a Romanos capítulo 14. Con ello terminamos. Romanos 14. Primera de Corintios 10, 23 al 33, se lo dejo de tarea. Romanos 14. No voy a hacer mucho comentario de esto porque es muy claro, es muy claro. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Quién es el débil en la fe? Según el texto, ¿quién es el débil en la fe? El que siempre se la pasa pecando, es muy débil. No, ese ni cristiano es. ¿Quién es el débil en la fe? Tiene que ver con la capacidad de conocer las cosas de Dios. ¿Qué? Que conoce las cosas de Dios. No conoce mucho de las cosas de Dios. Ese es el débil en la fe. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿verdad? Se quedó en el antiguo pacto. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces tenemos dos personas, uno que cree
según las Escrituras, cree bien que se puede comer de todo. El otro cree, según las Escrituras, hasta donde él conoce, cree que no se ha de comer de todo. Pero como son libres, entonces ni él debe buscar sacarlo, ¿verdad? ¿Cómo se corrigen las personas? ¿Cómo se corrige? Yo les dije, retrocedamos el video. ¿Cómo se corrige a la persona? Con mansedumbre. Chacho tonto, ¿cómo? Mira esta delicia de cerdo. Así no se corrige a alguien. Así no se corrigen las personas. Dice, uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que no ha de comer de todo. Pero el que cree que se ha de comer de todo, que sabe que la Escritura lo dice así, no menosprecia al otro, no se burle del otro. No, déjelo tranquilo. Y el otro, no, ahora tú te vas a someter a lo que yo diga. Tienes que comer legumbres nada más. Pero es que Dios me dice que yo debo, que yo puedo comer de todo. No, pero es que a mí me ofende. Entonces la tiranía del hermano débil se llama eso. La tiranía del hermano débil. El hermano débil entonces somete al fuerte. Qué fuerte va a ser si se somete, ¿va? Pero somete al fuerte, ¿verdad? Porque, ay, me ofende. ¿Qué es ofender en las Escrituras? Ofender en las Escrituras no es porque el Señor dijo, esto os ofende. El Señor ofendió. ¿Qué es ofender? La palabra ofender no tiene que ver con, ay, me dijo esto, ay. No, tiene que ver con apostatar, guiar a una persona a la apostasía. Eso es ofender, ser una persona de tropiezo. Que una persona que cree que si come algo está mal, pero tú lo invitas, pero no importa, come. Pero no, es que la persona en su conciencia no está libre para eso. Cree que está mal todavía. Entonces, pero come, no importa. Entonces come con temor, con duda, no está honrando a Dios. Entonces tú le has sido piedra de tropiezo, tú lo has ofendido, tú lo has dañado en su conciencia. Y esta persona, como no tiene el conocimiento, va a practicar eso pensando que es pecado. Y entonces, no solamente eso, sino que va a ir para otro lado. Va a ir para otros lados. ¿Por qué? Bueno, pero si él hace lo otro, bueno, yo puedo hacer eso y más. Desvías a tu hermano. Eso es ofender. Seguimos. Dije que no iba a hablar mucho. Perdónenme. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, este es el judío. Otro juzga iguales todos los días, este es el gentil. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner ¿qué? Tropiezo u ocasión de caer. Eso es ofender. U ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué, hermanos? A la paz y a la mutua edificación. Ahí es donde yo debo ejercitar la libertad de conciencia, todo lo que corresponda a la edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es lo mismo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, entonces tú lo vas a hacer dudar. Sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sam Waldron termina diciendo: la libertad no es el derecho de hacer lo que nos agrade, es el derecho de hacer lo que agrada a Dios sin temor. Esa es la libertad cristiana, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser responsables en cómo andamos en el mundo. Hermanos, si hay algo que las Escrituras dice, yo debo escuchar a la voz de la persona que me lo está diciendo. Debo someterme a ello. ¿Qué más hemos aprendido de la libertad cristiana? Me fui. No practicar el pecado, por supuesto. Y en tercer lugar, yo puedo hacer cualquier cosa que la Biblia me dice con tal que no haga tropezar a alguien y que no dé mal testimonio. No, es que la Biblia no me prohíbe que me tome una copita, ¿verdad? La Biblia no me prohíbe que me tome una fría. Ajá, pero imagínense yo yendo para el balurdo. ¿Sí? Entonces, bueno, será por allá. Yo no conozco de esas cosas, ¿ok? Ajá. ¿Qué cree usted? El pastor. Pero ya va, usted no sabe que yo me tomé una nada más. Pero la Biblia prohíbe la borrachera. El punto es que en nuestra sociedad, por ejemplo, eso no se espera de un cristiano. Ah, pero el cristiano, no, yo soy libre, entonces, por favor, no des mal testimonio. No des mal testimonio. Sí, tú eres libre de hacerlo, pero no des mal testimonio. Entonces no estás andando en amor, estás andando en necedad. Entonces el Señor nos ayude, porque hay muchos detalles. Yo puedo dar 1001 ejemplos y todavía me quedaría corto. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser responsables de nuestra libertad que Dios nos compró y someternos solamente a la autoridad que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la doctrina que nos has enseñado por medio de tu palabra, Señor, y que se contiene allí en la confesión. Gracias. Ayúdanos a seguir meditando y aprendiendo. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.